Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre una cetoacidosis diabética con enfoque a la fosforilación oxidativa y el coma hiperosmolar. Primero, antes de comenzar, se tienen que tener muy en cuenta varios datos muy importantes. Primero que nada, que es una acidosis. Eso da a entender que el pH vamos a encontrarlo abajo de 7.35 en líquido extracelular. También se está hablando específicamente de una metabólica y por ende el bicarbonato va a oscilar entre 10 a 18 miliequivalentes por litro dependiendo qué tan grave sea la cetoacidosis. También obviamente si estamos hablando de una diabetes estamos viendo un descontrol de la glicemia en sangre. En este caso lo vamos a encontrar mayor a 250 miligramos por decilitro. Ceto proviene de los cuerpos cetónicos, acidosis por la acidosis que presenta el pH y diabética por la diabetes. Antes de comentar la fisiopatología, tenemos que conocer la fisiología normal. Estos van a ser los capilares sanguíneos y esta va a ser la célula representada. En un organismo sano, la, la glucosa va a entrar a la célula. La célula requiere glucosa. La glucosa es el alimento principal de la célula para que funcione. Entonces, la glucosa va a tener receptores de insulina, van a ser la llave para que la glucosa pueda entrar hacia el citosol. Y cuando entra el citosol, empieza a suceder la glucólisis. La glucólisis son 10 reacciones enzimáticas que derivan a 2 piruvatos. Y lo más importante es energía para la célula. Sin glucosa, la célula entra en un estado de estrés celular. Ocurre la fosforilación oxidativa, que básicamente es fosforilar mi glucosa, darle un grupo fosfato para que no pueda ni entrar ni salir. Se van a conseguir varios metabolitos de la glucólisis que son 4 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de agua. La glucosa va a estimular mi páncreas. Mi páncreas en la porción endocrina, más específicamente en las células beta, va a producir insulina. Esta misma insulina es la que comentamos que eran los receptores para que la glucosa pueda entrar a la célula. Ahora, en una diabetes tipo 1, la diferencia ahora es que no se va a dar normalmente como comentábamos, que la insulina le iba a abrir la glucosa. Este es diabetes tipo 1 o independiente. Tengo glucosa, estoy estimulando insulina, pero el problema es que el páncreas no secreta lo suficiente para las necesidades diarias. ¿Qué quiero decir con esto? Es un páncreas golpeado, es un páncreas que no funciona como debería. Hace lo mejor que puede, como aquí podemos ver. ¿Y qué pasa? La glucosa se acumula en capilares sanguíneos y eso deriva a varias patologías que ahorita vamos a comentar. En la fisiopatología diabetes tipo 2 va a ser diferente. Esta diabetes es cuando el paciente no tiene un buen cuidado de su cuerpo, muchas harinas, muchos azúcares refinados por un largo lapso de tiempo. ¿Y qué va a pasar? La célula va a generar una tolerancia, va a tener muchísimos receptores de insulina y va a entrar glucosa hasta que a un punto la célula diga para qué ocupo más insulina si no tengo la glucosa suficiente. Así que va a generar una tolerancia y la glucosa no va a poder entrar sin el receptor y eso va a derivar igual a un incremento de glucosa en sangre. Cuando no puede entrar la glucosa a la célula, el organismo busca sus reservas. El glucógeno encontrado en el hígado y en el músculo, principalmente en el hígado en un 8-10% y en el músculo también de 1 a 2, glucagón va a ir a buscar desesperadamente glucosa en ese glucógeno y va a romper sus reservas. ¿Y qué va a pasar? Va todavía a empeorar la situación. Sigue sin haber insulina para que entre la glucosa a sangre. Lo único es que la glucosa en sangre va a aumentar aún más. Entonces, cuando el cuerpo se rinde con los carbohidratos, pasa a su segunda fuente de energía, los lípidos. Los lípidos tienen una ruta metabólica llamada beta oxidación
que consiste en oxidar mi ácido graso hasta que se convierta en acetilcoenzima A. Aquí lo vemos. Y de ahí se derivan los cuerpos cetónicos. Son 4 componentes: el ácido, el aceto o el acético, acetona y ácido beta hidroxibutírico. Cuando se inicia a dar la cetogénesis, como aquí lo vemos, ¿qué va a pasar? La cetogénesis deriva de HMG coenzima A, que cabe mencionar que esta es el mismo precursor de la formación de colesterol. Va a formarse ácido acético. De acético se va a descarboxilar a beta hidroxibutirato y a acetona. El problema aquí de la formación de cuerpos cetónicos es que mientras se esté formando va a soltar hidrogeniones, y esos hidrogeniones van a hacer mi sangre ácida, y cuando mi sangre se hace ácida, el paciente corre un riesgo de vida o muerte. Como aquí podemos ver, los hidrogeniones en una fisiología normal, el bicarbonato va a ir y va a formar ácido carbónico del hidrogenión, y de una manera más soluble, más fácil, el organismo lo va a desechar. Pero como comentábamos, el bicarbonato va a estar bajo en una acidosis metabólica, así que eventualmente no va a haber suficiente bicarbonato para atacar a los hidrogeniones. Cuando esto ocurre, hay una acidosis en la sangre, se va a derivar un coma hiperosmolar. Un coma hiperosmolar es cuando hay un estado hiperglucémico, o sea, la glicemia alta, y la nefrona, mi riñón, va a recibir tanta glucosa que no sabe qué hacer con ella. ¿Y qué va a pasar? Va a trabajar aún más duro de lo que hacen. Esto sucede cuando la glucosa rebasa a los 200 miligramos por decilitro en el riñón. ¿Y qué va a pasar? Si el riñón se sobretrabaja, va a absorber de más, y en ese absorber de más va a absorber agua y electrolitos, que va a derivar a una deshidratación. Eso conlleva al coma hiperosmolar desde una cetoacidosis metabólica.